Hola gente de YouTube, aquí les traigo el Sigecap X sin más que decir adiós. La invasión a Konoha había dejado bastantes estragos. Hogares destruidos, locales destruidos por igual. Pero lo que más había golpeado a todos, tanto civiles como shinobis, había sido el fallecimiento en combate del tercer Hokage. Y es que Hiruzen había sido un shinobi sin igual, muchos incluso lo consideraban una especie de dios shinobi, feroz en combate, con una amplitud en cuanto a jutsus bajo sus mangas, talentoso en taijutsu. Sin duda, el tercero era alguien de temer. Algunos días después de su funeral, era cierto que el ánimo por las calles se sentía decaído, la reconstrucción había comenzado, y por lo que Inteligencia había logrado obtener después de la invasión, fue que tras abandonar Konoha, al menos para el momento en que todo se detuvo, Orochimaru desapareció del radar, dejando a Asuna libre de su presencia. Con ello, en el lugar donde la primera reunión del equipo 7 había tenido lugar, el Uchiha se encontraba mirando hacia el cielo. Pensante. El combate contra Gaara había sido un parteaguas para entrenar todavía más duramente, y sobre todo después de observar lo mucho que Naruto había progresado en solamente un mes. Él había logrado ser todavía más veloz, además de que también había conseguido ejecutar el Chidori, eso era verdad, pero las habilidades que Naruto había desplegado aquel día eran algo que no muchas veces se iba a poder ver. Con aquel recuerdo, instintivamente sus puños se apretaron. Naruto, pensó. Junto a ello, un recuerdo más vino a su cabeza, y era el haber observado a Ino y Naruto bastantes más unidos. De cierta manera no pensaría en ello, o por lo menos no lo tendría en su memoria si no fuese por un simple y singular detalle. Aquello le recordaba a alguien. Al mirarlos juntos, suponía que tanto la joven Yamanaka como el Uzumaki ya tenían un poco de historia detrás, muy diferente a lo que cierta peligrosa trataba con él. En sí, ¿cuáles eran las razones por las que Sakura gustaba de él? Suspirando, el Uchiha simplemente se recostó, mientras una ligera brisa lo acompañaba. Es una pérdida de tiempo pensar en esas estupideces, pensó. Cayendo al suelo, exhausto, el rubio miró las ramas y hojas que se encontraban por encima suyo. El día era agradable, había una brisa fresca y el entrenamiento había estado bien. Aunque al mirar a su costado, pudo observar a Ino. Habían pasado varios minutos desde que había tomado esa postura en el suelo, parecía estar totalmente sumergida en sus pensamientos, o al menos esa es la impresión que daba. Al parecer era una especie de entrenamiento. Podría ser, así que, sin más, el Uzumaki se acercó hasta ella. No, no estoy distraída, se escuchó a la rubia, aún manteniendo sus ojos cerrados. Aquello había hecho dar un ligero salto al rubio, debía admitir que la rápida respuesta de Ino lo asustó y, también, lo sorprendió un poco aunque, después, esta última abrió sus ojos, mirándolo, regalándole sonrisa. Al parecer fue un buen entrenamiento, ¿no es así? Comentó. Asintiendo, Naruto acompañó a la rubia en el suelo, y sentándose cerca de ella, habló. Algo cansado, pero ya era hora de volver a entrenar, decía, para después mirarla. ¿Esa es tu forma de entrenar también? Preguntó. Sonriendo, Ino de igual manera lo miró. Para los shinobis y las kunoichis como yo, es decir, sensores, nuestro entrenamiento suele ser distinto para mejorar esas habilidades sensoriales, comentaba, mientras el rubio asentía. Entrenamos nuestra percepción del chakra para lograr sentir otros chakras a nuestro alrededor, o incluso, también, a kilómetros a la redonda, dijo. Eso había sorprendido de gran manera al Uzumaki. Eso suena increíble. Decía, para después colocar un par de dedos en su barbilla. ¿Pero cómo sabes si el chakra que percibes es amigo o enemigo? Preguntó, intrigado. Bueno, para eso tienes que aprender cómo son los chakras de tus compañeros de equipo o escuadrón, decía. Por ejemplo, si tú y yo estuviéramos en una misión, sabría cómo es tu chakra porque, bueno, lo he percibido varias veces, entonces si otro chakra se acercara a nosotros, sabría que es enemigo por desconocerlo, dijo. Asintiendo, el Uzumaki solamente sonrió. Aunque, al menos por mi parte y de mi familia, no solamente nos centramos en las habilidades sensoriales, comentó la rubia, captando aún más la atención del Uzumaki. ¿A qué te refieres con eso? Preguntó el rubio. Verás, mi clan es conocido por ser buenos en el aspecto de la interrogación, dijo. Con incredulidad, el Uzumaki la siguió mirando. Sigo sin saber a qué te refieres con eso, dijo. Aquello había logrado, también, marcar un rostro de incredulidad en la rubia.
A lo que me refiero con eso es que los miembros de mi clan no necesitan los métodos tradicionales para interrogar a alguien, decía. Nosotros, más bien, podemos obtener información desde sus mentes, adentrarnos en ellas para conseguir dicho objetivo, comentó. Tras algunos segundos de pensamiento, parecía ser que Naruto había entendido a lo que Ino se refería. Espera, ¿eso quiere decir que ustedes buscan en todos los rincones de la mente de alguien para conseguir información? Preguntó, mientras la rubia solamente asintió. Eso es genial. Quiero decir, aterrador también, pero genial. Comentaba, aunque parecía ser que un recuerdo había llegado a él. Ahora comprendo el cómo lograste ingresar a mi mente en la prueba escrita, dijo sonriendo, y también un poco apenada, la rubia asintió. Aunque yo aún no puedo hacer algo como eso, necesito mucho, pero mucho entrenamiento si es que algún día quiero trabajar en esa rama de inteligencia, dijo. Suspirando, Naruto solamente sonrió de manera amplia. Debía admitir que, con el paso del tiempo, cada vez que el Uzumaki le mostraba una sonrisa como esa, cada vez más le gustaba. Bueno, estos últimos días he observado cómo entrenas de duro, pienso que si sigues así, lo conseguirás, eso es seguro, es decir, eres muy talentosa, Ino, se escuchó al rubio. Sonriéndole, Ino lo miró. Gracias por eso, nunca está mal escuchar ánimos, sobre todo si vienen de ti, dijo. Aunque tras un par de segundos en silencio, un gran e incómodo pensamiento llegó a la mente de Naruto quien, mirando a la rubia, habló. Oye, Ino, ¿te puedo hacer una pregunta? Decía, captando la atención de la joven Yamanaka. Un poco extrañada por eso, la joven Yamanaka asintió. ¿Qué sucede? Preguntó. Tu papá es, bueno, supe que tu papá trabaja para inteligencia, él se encarga de interrogar a las personas. Preguntaba. Al mirar la expresión en el rostro de Naruto, debía admitir que le dieron muchas, pero muchas ganas de echarse a reír, aunque en aquella expresión facial no se miraba ninguna alerta de reírse o, por lo menos, sonreír. Al rubio se le veía algo intranquilo sobre ello. Sí, es parte también del equipo especial de obtención de información e interrogación, pero no te preocupes por nada, nunca usaría sus métodos en ti, o bueno, jamás se lo permitiría, comentó. Aquello hizo tragar un poco de saliva al Uzumaki, aunque había algo que agradecía. Menos mal que tenía a Ino. Seguido a ello, y tras un par de segundos, el estómago de Naruto rugió ligeramente, avisando del hambre que estaba pasando, seguido también, pero ahora del estómago de Ino. Así que levantándose del suelo, y mirando a Ino, el Uzumaki habló. ¿Quieres ir a comer un poco de ramen? Tengo 2 boletos para tazones gratis, hay que aprovecharlos, comentó. Siguiéndolo, y tras levantarse también, la rubia alzó sus cejas en un modo un tanto pícaro, con ello, la joven Yamanaka se acercó hasta Naruto, quien solamente pudo quedarse de piedra. ¿Se podría decir que me estás invitando a nuestra primera cita, entonces? Preguntó. Con un sonrojo monumental en ambas de sus mejillas, Naruto simplemente tragó saliva, y mientras rascaba su nuca, habló. Bueno, quiero decir, solamente si tú también lo ves de esa forma, dijo. Sonriéndole, la rubia simplemente lo tomó del brazo. Vayamos por un poco de ramen entonces, dijo. Si se lo preguntaban, el legendario Sannin sí que había extrañado una cosa de Konoha, aunque para eso, y mientras trataba de continuar con su investigación, intentando buscar un lugar perfecto para lograr inspirarse, una visita inesperada llegó ante él, y mirándolo, sonrió. Tiempo sin verte, Kakashi, comentó. Suspirando, el del Sharingan habló. Lo mismo digo, Jiraiya-sensei, si le soy sincero, a todos nos sorprendió verlo por aquí, dijo. Con ello, ambos comenzaron a charlar, en sí, sobre los motivos que habían traído de regreso a Jiraiya. Orochimaru claro que era el principal de ellos, y de haber sabido más, bueno, quizás y hasta hubiesen prevenido todo lo que ocurrió, aunque otra noticia, por decirlo así, sorprendió de gran manera a Kakashi. Así que criminales de rango S, dijo. Asintiendo, Jiraiya lo miró. La escoria más grande que uno podría imaginar conforma ese grupo, y actualmente se han comenzado a dispersar, sé, incluso, que el mismo Itachi Uchiha forma parte de ellos, dijo. Itachi, ese nombre hacía sentir un ligero escalofrío por todo el cuerpo a Kakashi, definitivamente era un shinobi sin igual, de gran talento. Kakashi, de ahora en adelante yo tomaré el entrenamiento de Naruto, y ya que tú tomaste a Sasuke como tu pupilo, debes entrenarlo lo mejor que puedas, en todos los sentidos, dijo Jiraiya. Eso había sorprendido un poco al del Sharingan, así que mirándolo, habló.
¿Puedo preguntar a qué se debe esa decisión?, mencionó Kakashi. Mirando hacia la aldea, el legendario Sannin suspiró. La información que he logrado recolectar no es precisa del todo, pero hay una cosa que sí sé y es algo que se ha estado esparciendo a lo largo de todo el mundo, al menos entre la gente que se ha logrado cruzar con algunos de ellos, decía, para después mirar a Kakashi. Si mis fuentes son correctas, esa gente está buscando a personas como Naruto, dijo. La actitud semi-tranquila que había llevado consigo Kakashi a lo largo de toda la conversación parecía ser que se había esfumado tras escuchar lo que escuchó, y retomando su compostura, habló. ¿Lo dice en serio? ¿Pero qué es lo que querrían con?, decía, antes de solamente quedarse callado, sorprendiendo un poco a Jiraiya. Buscar a alguien como él, más bien, buscan al poder que se encuentra dentro de él, el poder del Kyuubi, dijo. Asintiendo, Jiraiya habló. Así es, y es la razón del por qué yo continuaré el entrenamiento de Naruto, decía, para después mirarlo. Tengo que prepararlo para lo que viene, dijo. Asintiendo, Kakashi solamente suspiró de manera bastante ligera. Estos últimos días habían sido algo complicados para la peligrosa, todo lo que había sucedido, al mirar a su alrededor, y mirando la reconstrucción que se estaba llevando a cabo, bueno, se sentía un poco inútil como tal. Recordando lo que había pasado con Gaara, aquel sentimiento de no haber sido de mucha ayuda siempre inundaba su ser desde que lograron llegar a Konoha. ¿Acaso siempre sería así? ¿Acaso siempre tendría que depender de sus amigos para no morir? Aquellos pensamientos solo hicieron que su mandíbula fuera apretada, pero relajándose, recordó cuando supo quién la había salvado de Gaara. En un principio ella había pensado que Sasuke había logrado su cometido y logró derrotar al joven de la arena, pero vaya que fue una enorme sorpresa cuando Ino le contó que, en sí, fue Naruto. En un principio no lo creyó, es decir, Naruto se había vuelto fuerte, eso era innegable, había derrotado a Neji, pero cuando lo escuchó de Sasuke, bueno, fue una enorme sorpresa. Sí que has llegado lejos, Naruto, sinceramente, te envidio un poco, pensó, para después sonreír. Aunque mirando al otro extremo de la calle que transitaba, pudo observar a dos siluetas bastante conocidas para ella, y escondiéndose lo más que pudo, las miró. Se veían contentos, si era sincera, no recordaba alguna vez en que haya visto de esa manera Ino, tan sonriente y, lo más sorprendente de todo ello era que, al prestar más atención, observó también que la rubia iba tomada del brazo de Naruto quien, por supuesto, también se le veía muy contento por la situación. Al observar la sonrisa de Ino, y posteriormente su ligera risa por algo que el Uzumaki dijo, un solo pensamiento vino a la mente de la peligrosa. Sasuke. ¿Por qué él no podía sentir lo mismo que ella? ¿En qué fallaba? ¿Qué era lo que había de mal en ella? Y mirándolos nuevamente, ambos habían ingresado a un local de ramen. Sin más, y suspirando, la peligrosa simplemente se retiró del lugar. Para ambos, verdaderamente el ramen que Teuchi preparaba era un manjar total, para Naruto, y si pudiera, comería ese ramen todos los días de su vida, incluso hasta el final de ellos. Para Ino, bueno, no negaba que el ramen estaba más que exquisito, y después de una mañana algo movida por su entrenamiento, siempre era bueno comer algo así. Aunque al dar otro bocado, el recuerdo de lo que había sucedido antes de pedir la comida la hizo sonreír ligeramente. Tengo el segundo por aquí, a ver, lo tengo justo por aquí, se escuchaba a Uzumaki. Mirando con su vista periférica a Teuchi, la rubia dejó escapar una ligera sonrisa, más que nada de gracia. No te preocupes por el boleto, Naruto, otro día podemos venir a comer, dijo. Rascando su nuca, el rubio solo agachó ligeramente su mirada, aunque tras un par de segundos, la alzó nuevamente, mirando a Teuchi. Viejo, preparé un tazón. Dijo, mientras extendía el único boleto que había encontrado. Tomándolo, Teuchi solamente miró a Ino, mientras esta última miró a Uzumaki, quien la observó con una sonrisa. Yo no tengo tanta hambre la verdad, además, puedo llegar a casa y preparar algo, dijo. Aquello había dejado bastante sorprendida a la joven Yamanaka, quien solamente lo miró, mientras un tenue rubor aparecía en sus mejillas. Y sonriendo, miró a Teuchi. Prepare los 2 tazones, por favor, uno lo pagaré yo, dijo. Sonriendo, la voz de Teuchi se escuchó. Enseguida salen 2 tazones de ramen. Dijo. Así, ambos se habían quedado solos. ¿Por qué vas a pagar por el otro? No es necesario que hagas eso, Ino, en serio, dijo el Uzumaki. Ante ello, la rubia tomó asiento en uno de los bancos que había.
Tengo los ríos exactos para un tazón, siempre traigo conmigo un poco de ríos para cualquier cosa, así que no hay problema, decía, sonriéndole. Tú me invitas con el boleto, y yo te invito a ti con mis ríos, no quiero que te quedes sin comer, dijo. A su alrededor habían pasado algunos segundos desde esas palabras, aunque para el rubio, parecía que habían sido minutos. No podía explicar, en sí, la sensación que logró sentir. Era una sensación rara en su estómago, no era hambre, eso era seguro, era otra sensación distinta, agradable, le agradaba. Para Ino, no había problema en invitar también, a ella le gusta Naruto, ya no era un secreto, a él le gusta el ramen, así que darse un gesto mutuo en ese sentido le gustaba. Y lo mejor de todo, le gustaba la reacción que estaba viendo. En el presente, ambos estaban por terminar su comida. Se había hablado poco, pero la compañía se disfrutaba, de eso no había duda alguna. Aunque una voz particular logró captar la atención de ambos, y mirando hacia sus espaldas, lo observaron. Sabio pervertido. Se escuchó a Uzumaki. ¿Cuándo llegó? Hace varios días que no lo veía, dijo. Lo primero había molestado ligeramente al legendario Sannin, la verdad era que él también había extrañado a Naruto. Uno siempre está ocupado, ya sabes, mis investigaciones no se hacen solas, decía, haciendo que el rubio alzara una ceja en respuesta. Aunque puedo ver que ustedes han estado bien, me alegro mucho por eso, y hola de nuevo, niña, dijo. Ante el saludo, Ino sonrió. Varios días sin verlo, Jiraiya-sensei, respondió. Veo que ambos ya han acabado su comida, afortunado de mi parte porque, Naruto, quiero hacerte una propuesta que estoy seguro querrás tomar, decía. Entonces quiere que lo acompañe en un viaje para encontrar a una mujer especial desde hoy, pero eso, cuando se trata de usted, siempre se traduce a dejarme por mi cuenta mientras espía a las mujeres en algún lado, dijo. Aquello había sorprendido de gran manera a Ino, quien solo pudo mirar de una manera atemorizante a Jiraiya, quien, observando aquello, solamente miró en dirección a Uzumaki. Tarado, esas son un montón de mentiras acerca de mí. Se escuchó. Pero volviendo al tema, será un viaje especial, además de que te podría servir de entrenamiento, dijo. Cruzando sus brazos, Naruto miró hacia otro lado. Sí, claro, lo dudo mucho, decía. Además, no puedo perder el tiempo de esa forma, estoy seguro de que estoy cerca de convencer a Kakashi-sensei para que me pueda enseñar a cómo hacer el Chidori, dijo. Parpadeando un par de veces, Jiraiya lo miró. Dudo mucho que puedas aprender el Chidori, y no es que dude de ti, pero pienso que un jutsu distinto te quedaría mejor, decía, mientras la vista periférica de Uzumaki se centraba en él. Sí, eso es, un jutsu que, además, estoy seguro que es mejor que el Chidori de Kakashi, dijo. Deteniéndose, tanto Jiraiya como Ino se miraron, y mientras ambos miraban en dirección del rubio, este les sonrió. Debió haber comenzado por ahí, espéreme aquí entonces, no se vaya a ir. Se escuchaba. Así, ambos observaron a Uzumaki alejarse a gran velocidad. Iba a empacar para el viaje. Tras ello, la rubia miró a Jiraiya. ¿Y quién es la mujer especial que mencionó? Preguntó. Observándola, el legendario Sannin sonrió. Es probable que tu papá la conozca, o al menos haya escuchado hablar de ella, espero que te haya contado historias, pero esa mujer se llama Tsunade, dijo. Pensando, y pensando, la mente de la rubia trató de recordar alguna charla en la cual su padre le haya contado algo acerca de esa mujer, pero la verdad es que no. Bueno, creo que nunca había escuchado ese nombre, decía, para después quedarse callada, extrañando un poco a Jiraiya. Y es que, como si hubiese venido fugazmente, logró recordar una conversación que había tenido con su madre hace ya tiempo. Antes de graduarse, tanto su madre como padre siempre le contaban historias relacionadas a grandes shinobis que habían pisado la aldea. Entre ellas, el nombre de Tsunade resaltó. Una kunoichi especializada en el ámbito médico, o mejor dicho, la mejor. Quien, en su momento, había compartido equipo junto a otros dos grandes shinobis también, mirando a Jiraiya, una de esas características que le habían contado cuadraba del todo. Ella también formó parte de los legendarios Sannin, ¿no es así? Preguntó. Orgulloso, Jiraiya sonrió. Veo que en tu casa sí te han educado bien, no esperaba menos de tus padres. Se escuchó. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, ella formó parte de los legendarios Sannin de Konoha, dijo. Y usted también, claro, ahora me explico el por qué Naruto logró todo ese avance en tan solo un mes, su sensei es un legendario Sannin, dijo.
Tras haber escuchado eso, Jiraiya se había sentido todavía más orgulloso, y riendo, habló. Me agradas, jovencita. Dijo. Bien, todo listo. Al mirar al rubio, ambos, tanto Ino como Jiraiya solamente mostraron un rostro de incredulidad ante todo lo que el Uzumaki había empacado. Creo que te pasaste un poco, comentó la joven Yamanaka. Escúchala a ella, ¿acaso crees que vamos a viajar por todo el mundo? Mencionó el legendario Sannin. Con un poco de descontento en su mirada, el joven rubio simplemente miró en otra dirección. Eso dice ahora, sabio pervertido, pero por nuestra manera de comer, estas provisiones apenas si nos durarán un par de días, dijo. Pensándolo mejor, el pequeño imprudente tenía razón, así que, sin más, Jiraiya sonrió. Bien pensado entonces. Se escuchó. Observando a ambos, en el rostro de la joven Yamanaka solo se marcó un rostro de bastante incredulidad. Bueno, por algo son maestro y alumno, pensó. Sacándola de sus pensamientos, la voz del legendario Sannin se escuchó. ¿Estás segura de que no quieres venir con nosotros, niña? Preguntó. Me habría encantado, pero tengo otras responsabilidades aquí, la tienda de mi familia, los entrenamientos y las misiones con mi equipo, espero que en otra ocasión sí pueda acompañarlos, dijo. Al mirar a Naruto, este tenía una sonrisa un poco ligera, aunque, tras ella, mostraba un poco de tristeza por ello. Para él, si era sincero, habría sido más que bueno si Ino se les unía en el viaje. Podría pasar más tiempo con ella, conocerla aún más. Ojalá en otra ocasión si puedas acompañarnos, dijo el Uzumaki. Sonriendo, la joven Yamanaka se acercó hasta él, y abrazándolo, sus labios se postraron cerca de uno de los oídos del rubio. Te estaré esperando para otra cita, susurró. Sonriente, y tras que Ino se alejara de él, aquel ligero sonrojo en sus mejillas hizo aparición. Si era sincero, esperaba y de verdad, que el viaje no tomara tanto tiempo. Y así, ambos, tanto maestro como alumno, se comenzaron a alejar de las puertas inmensas de Konoha, y mientras la silueta de la rubia se hacía cada vez más pequeña, el Uzumaki alzó su brazo, despidiéndose de ella en la distancia. Con ello, Ino hizo el mismo gesto, despidiendo así de ambos, y tras algunos minutos, ambas siluetas habían desaparecido frente a ella. Suspirando, la rubia giró, mientras encaraba el interior de la aldea, por un momento había pensado en que el viaje de Naruto sería peligroso, era lejos, pero iba acompañado de un legendario Sannin, eso la tranquilizaba. ¿Quién lo diría? Ser entrenado por uno de esos tres legendarios shinobis, si era sincera, la historia del sensei de Naruto era llamativa, no estaría mal preguntar un poco acerca de él. Como tal, conocía muy poco de Jiraiya. Así, y sin más, Ino comenzó a caminar hacia el interior de Konoha. Cap 24 habían pasado ya unas cuantas horas desde que Naruto había partido en su viaje junto a Jiraiya. Para Ino, debía admitir que eso le sentaba un poco mal, más que nada por el hecho de que, al menos en estos últimos días habían pasado más tiempo juntos. Ahora se sentía un poco aburrido pasar el tiempo sola, Sakura había estado un poco deprimida estos últimos días, y aunque trato de hablar con ella en algunas ocasiones, la peligrosa simplemente no estaba de humor. Con respecto a su equipo, bueno, Asuma no los había llamado todavía, era normal y los tres lo entendían, al final de todo, el tercero había sido una persona más que importante en la vida de su sensei. Perder a un padre nunca sería poca cosa, suspirando, Ino se recargó en el mostrador de la tienda. No tenía muchas personas pasando para comprar, su papá seguía en las misiones para restaurar la aldea, y su mamá, bueno, al menos ella siempre trataba de hacerla sentir de buen humor. Mirando hacia unas flores en particular, los pensamientos de Ino se centraron en una cosa, y es que ahora, al menos con Naruto fuera de la aldea, no estaría mal investigar, o bueno, tratar de investigar un poco acerca de su pasado. Él no le contaba, literalmente, nada de ello, y no es porque no quisiera, sino, en sí, porque no sabía mucho de ello también. Así que retomando su postura, la rubia quitó su mandil. Mamá, saldré un momento. Decía. Claro, cariño, con cuidado. Se escuchó. Bien, Iruka-sensei no tiene mucho que contarme, aunque la última vez que le pregunté algo acerca de Naruto, en sí, parecía sospechoso, claramente no quería contarme algo, pensó. ¿Por dónde podría comenzar? ¿Escuchaste lo mismo que yo?
Jiraiya, el de los legendarios Sannin, ha estado paseándose por la aldea, mirando en dirección de donde venía aquella voz. La mente de Ino comenzó a trabajar. Quizás no podía saber mucho acerca de los padres de Naruto, pero no estaría mal investigar a su maestro. Como tal, sabía por las historias que Jiraiya era poderoso, no sabía mucho de los legendarios Sannin, pero el prestigio ahí estaba, y cuando una leyenda se expandía de esa forma, bueno, pocas veces resultaba ser mentira. Sonriendo, la rubia se puso en marcha. Si había un lugar que podía tener información acerca de shinobis legendarios que pisaron Konoha, ese lugar era, más probablemente, una librería. Tras haber pasado varias secciones de aprendizaje shinobi, sus manos habían llegado hasta una enciclopedia de enorme tamaño, la cual, al parecer, tenía información acerca de la formación de Konoha, sus Hokages, y en sí, la poca información que se tenía del cuarto en esa enciclopedia tan completa era algo que, al menos en opinión de ella, era inusual. Leyendo detenidamente, todos y cada uno de los Hokages que hubo tenían información detallada acerca de sus vidas, a excepción, claro, del cuarto. Aunque tras leer por unos minutos más, bingo, leyendas de Konoha, dijo. Al pasar las páginas, tal parecía que se relataban muchas etapas a lo largo de la historia de Konoha. Su rol en las 3 gran guerras shinobis que ocurrieron en el pasado, los distintos clanes que, con el pasar del tiempo, se unieron a Konoha para hacerla más próspera, aunque, después de haber leído aquel último párrafo, una serie de nombres destacados se podía observar. Si era sincera, por el momento no conocía a alguno de ellos, salvo la relación del apellido con uno, Sakumo Atake, quien había sido el padre de Kakashi. Según ese libro, el colmillo blanco había sido alguien sin igual. Ahora entendía mejor de dónde venía el enorme talento del sensei del equipo de Naruto. Aunque, tras ello, y tras varios nombres más, aquí están, los legendarios Sannin, entonces ese título les fue otorgado tras combatir contra un tipo peligroso de Amegakure, decía, para después leer un poco más. Cielos, no puedo imaginar lo que debió haber sentido el tercero antes de morir a manos de uno de sus discípulos, y si soy sincera, yo no me veo, nunca, tratando de herir a Asuma Sensei, comentó la rubia, para después suspirar. Entonces esta señora es la que Jiraiya Sensei quiere encontrar, pionera del ninjutsu médico en Konoha, y la primera en ofrecer la idea para la fundación de la rama médica en la aldea. Suena a alguien muy talentosa, eso es genial, dijo. Aunque leyendo la descripción que se otorgaba para el sensei de Naruto, los ojos de Ino solamente se abrieron en total sorpresa. Entonces no solo es discípulo del tercero, sino que también fue maestro del cuarto Hokage, quien fue conocido en su momento como el relámpago amarillo de Konoha. Carajo, sí que Naruto se sacó la lotería, pensó. Dando la vuelta a la página, sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa, ya que parecía que la hoja había sido arrancada de manera rápida, y aunque el texto no estaba completo, algunas frases incompletas sí que se podían leer. Aquí está de nuevo, el relámpago amarillo de Konoha, decía, casi como un susurro. Guerra, tercera, cuarto, noche, esposa, ¿qué demonios es todo esto? Se preguntaba. Aunque tras separarse un par de minutos del libro, una idea vino a su mente, y mirando hacia el exterior, parecía que la noche ya se estaba haciendo presente. Sin más, y arrancando lo que restaba de la hoja, la joven Yamanaka salió de la biblioteca, solo para chocarse con la persona menos inesperada en ese momento. ¿Sakura? Preguntó. Al mirarla, era bastante claro que la peligrosa no lo estaba pasando para nada bien. ¿Qué te sucede? ¿Está todo bien? Preguntó nuevamente. Observándola, la joven de cabello rosado simplemente negó con su cabeza. Es Sasuke, él está en el hospital, dijo. Aquello había sorprendido de gran manera a Ino, quien, aligerando su semblante, solamente sonrió como buenamente pudo. Todo lo que Sakura le había contado acerca de lo que le había sucedido a Sasuke fue algo para sorprenderse. Según Gai, Sasuke había sido atacado fuera de la aldea. Eso no cuadraba en sí, más que nada por el hecho de que Sasuke era alguien fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿quién habría sido capaz de vencerlo en combate? Y no solo eso, sino dejarlo en el estado en el cual se encontraba actualmente y, además, con su brazo ligeramente roto. Al menos ya está siendo cuidado en el hospital. Esas son buenas noticias, dijo Ino. Cero reacción había provocado en Sakura con esas palabras. Si era sincera, esa actitud por parte de ella le molestaba un poco. Se trata del chico que le gusta, sí, y además de que es su compañero de su equipo, pero ya se encontraba a salvo y, al menos en opinión de ella, preocuparse no serviría de nada. Sakura, ¿te puedo hacer una pregunta?
mencionó la rubia. Observándola, la peligrosa solamente asintió. ¿Por qué te sigue gustando Sasuke? Quiero decir, está bien que te preocupes por él puesto que es tu compañero de equipo, pero ¿cuáles son las razones del por qué te gusta? Mencionó, ganándose una mirada sorprendida por parte de Sakura. Es decir, sé por parte de Naruto que el trato de Sasuke hacia ti no ha cambiado, dijo. Aquellas palabras simplemente hicieron que la mirada de la peligrosa se centrara en el suelo. Era una pregunta muy válida y con razones válidas de sobra para preguntar. Y si era sincera con ella misma, hasta el momento no se había planteado el por qué Sasuke le gustaba. Yo, no lo sé, respondió. Me lo imaginaba, se escuchó a la joven Yamanaka. Si me dejas suponer ahora mismo, creo que me dirías que te gusta por el hecho de ser alguien misterioso, rudo, y no lo negaré, también es alguien atractivo, dijo. Otras vez sin palabra alguna. No podía decir con seguridad, o responderle con seguridad acerca del por qué sentía esa atracción hacia Sasuke, pero, tras ello, una duda llegó a su mente. ¿Y no, tú cómo supiste que realmente te gustaba Naruto? Preguntó. Si era sincera, esa pregunta la había tomado un poco desprevenida, pero si responder servía para ayudar a Sakura, bueno, lo haría. Diría que fue un sentimiento el cual iba creciendo poco a poco, decía, mientras un rubor aparecía en sus mejillas. El hecho de que mostrara interés hacia uno de mis pasatiempos favoritos, el hecho de que siempre le gusta escucharme, el hecho de que, a pesar de que está creciendo rápidamente en habilidades siga manteniéndose igual de humilde, no lo sé, son un cúmulo de actitudes que hicieron que me gustara, dijo, para después mirarla mientras sonreía. Todas esas palabras habían entrado en la mente de la peligrosa muy fuertemente, aunque tras agachar su mirada nuevamente, la voz de Ino se escuchó. Siempre tuve una visión algo errónea de lo que era que alguien realmente me gustara, Sakura, decía, para después mirar hacia el frente. No sé si soy la indicada para dar consejos acerca de ello, puesto que aún no he experimentado el amar a alguien como tal, pero, bueno, creo que deberías plantearte tus razones por las cuales Sasuke te gusta, ¿qué hace que te guste? Con ello, viene lo más importante de todo, ¿a él le gustas o al menos te tiene presente? Preguntó. Esas últimas palabras habían sido un golpe duro para la peligrosa, como tal, y no tenía razón en plantearse sus razones porque, al final de todo, el querer a una persona no basta si esa misma persona no siente lo mismo por ti. Un par de horas después la hora de la cena había llegado, y mientras los tres miembros de la familia Yamanaka se encontraban en la mesa, Ino no parecía estar conectada del todo a lo que sucedía a su alrededor. Eso lo había notado bastante bien Inoichi quien, observándola, solo podía observar que su hija estaba jugando la comida, una y otra vez, mientras su mente divagaba en otros pensamientos. Guerra, tercera, cuarto, noche, esposa, todo está en descubrir el significado de eso, pensaba. Y es que para la rubia, había algo acerca de todo eso que le parecía llamativo, era como si al leer un poco acerca del cuarto, una especie de atracción a descubrir más crecía dentro de ella. Aunque, con ello, una voz la sacó de sus pensamientos. ¿Todo bien, Ino? Se escuchó a Inoichi. Sacudiendo ligeramente su cabeza, la rubia estuvo a punto de responder con la mentira típica de siempre, pero observando a su padre, una idea vino a su mente. Papá, ¿tú sabes a quién se le conocía como el relámpago amarillo? Preguntó, mirándolo. Esa pregunta había dejado sorprendido al líder de los Yamanaka, como tal, no había escuchado ese apodo en bastante tiempo. Mirando a su esposa, ésta le sonrió. Aunque la sonrisa para Inoichi se borró casi al instante al notar lo que estaba a punto de hacer, pero era su hija, y aunque tenía contacto con Naruto, no creía que su pequeña fuera a relacionar a ambos, ¿o sí? ¿Por qué el interés por ese apodo? Preguntó de vuelta. Porque antes de todo lo que ocurrió en estos días, Asuma Sensei me dejó que investigara unas cosas para mi entrenamiento, pero una enciclopedia de Konoha me llamó la atención y la leí un poco, ahí encontré ese apodo, respondió. Mirándolo, Ino sonrió. Sí, no le contaría acerca de Jiraiya o que sabe que se trata del cuarto, por las reacciones de su papá, bueno, quizás podía sacar una información valiosa. Parpadeando un par de veces, Inoichi la miró. Bueno, el relámpago amarillo fue un shinobi excepcional, temido en muchas naciones, yo no lo presencié en ningún momento en combate, pero sé que él solo pudo acabar con una división entera de shinobis de Iwagakure en cuestión de segundos, fue un pilar importante para nosotros durante la tercera gran guerra shinobi, dijo.
Además de que fue entrenado por el mismo Jiraiya, uno de los Sannin legendarios de Konoha, comentó. Aquello había sorprendido a la pequeña de los Yamanaka, además de que, no sabía si era casualidad como tal, pero ahora tomaba sentido la palabra tercera, y teniendo en cuenta de que él fue el cuarto, una parte de su historia había cobrado sentido. Aunque pensándolo detenidamente, era obvio que el cuarto había participado en la guerra, pero a decir verdad, eso la dejaba más o menos en el mismo punto de partida. Sí, él había sido el cuarto y participó en él, ¿y cómo se llamaba? Dudo mucho que su nombre haya sido el relámpago amarillo, mencionó. Riendo ligeramente, Inoichi suspiró. Claro que no se llamaba así, el cuarto tenía su nombre, era Minato, dijo. Observando a su padre, en los ojos de él podía observar que esa información se le había salido un poco de las manos. Como tal, si Ino no fuera cercana a Naruto, no tendría problemas en haberlo revelado, pero era cercana a él. ¿Minato, qué? Preguntó. Mirando a su esposa, el mayor de los Yamanaka solamente aclaró su garganta, levantándose de la mesa, mientras reía de una manera algo nerviosa. Conocía al cuarto por motivos de misiones, pero nunca llegué a prestar atención a sus apellidos o algo, dijo. Alzando una ceja, la rubia simplemente lo observó. Qué mala mentira había sido esa. Pero tenía un poco más de información, sabía que la debía usar para continuar escarbando, así que suspirando, también se levantó de la mesa. La cena estuvo más que fantástica, mamá, gracias, dijo, sonriendo. Sin más, la rubia se retiró. Y mirando a su esposa, Inoichi sonrió de manera bastante nerviosa. Observándolo, ésta solamente negó con su cabeza, mientras una sonrisa algo ligera se dibujaba en sus labios. Sí, el líder de los Yamanaka lo había arruinado. A altas horas de la madrugada, un ligero insomnio se había apoderado de la rubia en ese momento, mirando al techo, esa espina de saber más sobre el cuarto no se la podía quitar de encima. No era el hecho de que quisiera saber sobre él porque sí, pero había algo detrás, un tipo de secretismo del cual ella no sabía, y a juzgar por la mirada que su padre le dio, y por la mala mentira que dijo después, bueno, eso se lo confirmaba. Así que el cuarto fue pilar importante en la tercera gran guerra shinobi, bueno, aún falta saber un par de cosas sobre él, pensó. Sin más, y suspirando, cerró sus ojos. Así, mientras se sumergía más y más en el cómodo mundo de los sueños, una ligera sonrisa, y un pequeño rubor se marcó en sus mejillas. Sí, había recordado la mañana que tuvo junto a Naruto. Solo esperaba que no tardara mucho en regresar. K25, tus golpes no están siendo precisos, mirando a Asuma, la rubia solamente buzó, cargando, nuevamente, en contra de su sensei. A distancia segura, tanto Tsuji como Shikamaru observaban todo lo que ocurría. ¿Soy yo y no parece algo distinta? Preguntó Tsuji. Levantándose del suelo, para así sentarse, el joven Nara miró el entrenamiento de la rubia. En sí, desde hacía ya una semana que Ino había tenido una actitud algo rara. No distante, pero sí rara, y mirándola en ese momento, era bastante obvio que, al menos en pensamientos de Shikamaru, algo le molestaba. Tome esto. Se escuchó a la joven Yamanaka. Aunque en un rápido parpadeo, Ino perdió de vista a Asuma. ¿Eh? Decía, mirando en todas las direcciones. ¿A dónde diablos se fue? Se escuchó. De pronto, un par de manos tocando su espalda la alertaron, muy tarde en sí, haciendo que Asuma lograse empujarla un par de pasos por delante de él. Y tras girarse, observó a su sensei, quien se encontraba con una sonrisa dibujada en su rostro. El combate se terminó, dijo Asuma. Te falta pulir muchas cosas si quieres ser buena en taijutsu, y esto es algo que ya sabes, pero no hay espacio para la distracción cuando estás luchando mano a mano contra alguien más, comentó. Bufando, la rubia simplemente se cruzó de brazos, haciendo que Asuma sacudiera ligeramente aquel cabello rubio, mientras reía. Estos días han sido algo difíciles, y les pido también una disculpa por ausentarme otros tantos, se escuchó a Asuma. Shikamaru, Ino, no me di el tiempo de felicitarlos por su cumplir lo que se les pidió durante la invasión, Kakashi me comentó lo determinados y rápidos que fueron para ejecutar su plan, bien hecho, decía, haciendo sonreír ligeramente a ambos. A partir de mañana comenzaremos nuestra participación como equipo en la reconstrucción de Konoha, además de que incluiremos a Sakura con nosotros, ya que Kakashi aún sigue sin encontrarse disponible, y mientras que Naruto siga en su viaje y Sasuke siga incapacitado, nos ayudará por algunos días, dijo.
Esa noticia vaya que le había sentado algo rara a todos, no por Sakura, sino porque era raro tener a otra compañera en el equipo. Genial, por si una no fuera suficiente, tendremos a dos, pensó Shikamaru. Bien, pueden tomarse el resto del día libre, los veré mañana a primera hora, excepto tú, Ino, quiero hablar contigo un momento, dijo Asuma. Sin más, tanto Tsuji como Shikamaru se retiraron de los campos de entrenamiento. ¿Qué pasa, Asuma-sensei? Preguntó. Es lo mismo que yo te pregunto a ti, hoy te noté más distraída de lo normal, ¿pasa algo? Comentó. Suspirando, Ino solamente bajó su mirada. No realmente, Asuma-sensei, es solo que, bueno, he estado haciendo otras cosas y tengo la mente en ello, no volverá a pasar, lo prometo, dijo. Entiendo, he de suponer que se debe a Naruto, con eso de su viaje y con el hecho de que han estado más juntos, es normal que te sientas de esa forma, comentó Asuma. Con un sonrojo bastante marcado en sus mejillas, la joven Yamanaka trató de articular palabra alguna, y calmándose, habló. No es por Naruto, es decir, claro que lo extraño, pero no es por él, dijo. Aquello sí que había sorprendido al Sarutobi, así que riendo un poco, su voz se escuchó de nueva cuenta. Entonces, quizás si pueda ayudarte en lo que sea que estés metida, mencionó. Titubeante, la rubia solamente suspiró. Es una investigación acerca del cuarto Hokage, dijo. Parpadeando un par de veces, Asuma miró a su alumna. ¿Y por qué una investigación acerca del cuarto? Preguntó. Habiendo llegado hasta ese punto, debía admitir que no tenía alguna excusa creíble para poder decir en un momento así. Porque había decidido investigar un poco acerca de Konoha, ya sabe, nunca está de más investigar acerca del lugar donde una vive, ¿cierto? Dijo. Eso, tenía cierto sentido. Ajá, de igual forma, ¿qué es lo que no sabes? Preguntó Asuma. Logré colarlo, menos mal, pensó, para después sonreír ligeramente. Verá, mi papá me ha contado algunas cosas sobre él, pero en los libros que he visto, ninguno menciona nada acerca de su muerte, solamente mencionan el hecho de haber sido un shinobi increíble, comentó. Asintiendo, Asuma habló. ¿Qué quieres saber de él? Preguntó. Perfecto, pensó. ¿Él cómo era? Es decir, mi papá y también en la academia se nos habló lo que le dije, de que fue un gran shinobi y todo eso, pero realmente nunca nos dijeron cómo fue él, ya sabe, físicamente, decía. Claro que lo tenemos en la montaña de los Hokages, pero, bueno, es obvio que las rocas solamente tienen un color, dijo. A ver, el cuarto era alto, con una cabellera rubia, aunque no del mismo tono que tu cabello, era un poco más intenso, puedes observar su rostro en la montaña y solo añade el color que te dije, comentó, riendo ligeramente. Y en actitud, realmente nunca lo conocí en ese sentido, se encargó de darme algunas misiones eso sí, pero nunca fui cercano a él, dijo. Asintiendo, la rubia solamente pensó. Una cabellera rubia, aunque, alzando su mirada, habló. ¿Y cómo murió? Preguntó. Eso había sorprendido ligeramente a Asuma, quien solo la miró. ¿En serio nunca les dijeron nada acerca de la muerte del cuarto en la academia? Preguntó. Bueno, nos dijeron lo que todos dicen, murió salvando la aldea, pero nunca nos dijeron cómo fue su muerte en sí, dijo. Colocando un par de dedos en su barbilla, el Sarutobi la miró. Eso es raro, pero él murió salvando a Konoha del Kyuubi en aquella invasión que sucedió hace años, respondió. Con una sorpresa casi fugaz, la mente de la rubia se había puesto a trabajar casi de inmediato. El Kyuubi, ahí estaba de nuevo aquello que Naruto llevaba con él en el interior de su cuerpo. ¿Podría preguntar más sobre el tema? Lo dudaba, ciertamente. Su sensei no era un tonto y era probable que con una o dos preguntas comenzara a sospechar el por qué realmente estaba haciendo una investigación acerca del cuarto. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de Asuma se escuchó nuevamente. Pero estoy seguro de que podrías saber más del cuarto si hablas con Kakashi, ya que él fue su sensei, dijo. Eso definitivamente había sorprendido aún más a Ino, el papá de Kakashi había sido un shinobi sin igual y, además, también había sido entrenado por el mismo cuarto Hokage. Vaya que Naruto sí tenía suerte para sus maestros. Sin más, y sonriendo, la joven rubia miró a Asuma. Eso ha sido de mucha ayuda, Asuma-sensei, en serio, de ahora en adelante me podré, ya sabe, concentrar más en los entrenamientos, dijo. Aquellas palabras solamente habían logrado marcar una sonrisa que, en sí, emanaba bastante orgullo por parte de Asuma. Ayudar a una de sus discípulos siempre vendría bien.
Y, así, la rubia comenzó a retirarse del lugar. Tenía más información que podría ser de utilidad, aunque saliendo de los campos de entrenamiento, sin que ella lo notase y, a lo lejos, una sombra yacía encima de uno de los tantor árboles que adornaban la mayor parte del lugar. La cual, de manera veloz, desapareció. Afortunadamente, al menos hoy su presencia por la mañana no era requerida en la florería. Su padre se había tomado parte de ella libre y así podía ayudar a su madre en manejarla, pero le habían pedido en hacerse cargo de ella por la tarde ya que ambos tendrían una cita, ya que hacía algo de tiempo que no tenían una. En un principio le pareció algo molesto, pero si era honesta, y si algún día tuviese hijos, querría que ellos se hicieran cargo de todo mientras ella tenía un día de cita con su esposo. Sería lo óptimo, así que no podía quejarse. Así, y con los minutos pasando, frente a la mesa que había elegido para continuar su investigación, un mapa con distintas palabras se podía observar en ella. Bien, entonces 3 palabras ya hacen una frase si se arregla con la información que sé, el cuarto luchó en la tercera gran guerra shinobi, decía. Aunque tras quedarse algunos cuantos segundos en total silencio, las palabras de Asuma resonaron en su memoria, el cuarto había muerto el día en el que el Kyuubi invadió Konoha. Con ello, y levantándose de su asiento, buscó la misma enciclopedia que había leído una semana antes. Y tras encontrarla, la llevó de vuelta a la mesa, hojeándola en el proceso. ¿En dónde estás?, pensaba, aunque tras algunos minutos, logró encontrar lo que buscaba. Bingo, dijo. Leyendo, la invasión del Kyuubi se relataba a detalle, como todas las divisiones de shinobis se tuvieron que unir para llevar a cabo la protección de la aldea en su máxima efectividad, incluyendo, también, la participación quien había sido el tercero, Hiruzen Sarutobi. No está por ningún lado, pensó. Y es que tras haber leído una y otra vez todo lo relacionado a la invasión del Kyuubi, el nombre del cuarto, o al menos su mención, nunca hicieron aparición por ningún lado. Suspirando, Ino pensó, y pensó. El cuarto murió defendiendo la aldea de la invasión del Kyuubi, con ello, una especie de clic pareció haberse dado en su cerebro, y buscando nuevamente la información, la invasión sucedió durante la noche, y su muerte sucedió esa misma noche, espera, dijo, casi como un susurro. Juntando nuevamente las palabras, ahora la historia del cuarto se veía más clara. Había participado en la tercera gran guerra shinobi y había muerto durante la noche en que sucedió la invasión del Kyuubi a Konoha, pero aún faltaba una sola cosa por descubrir. La última palabra. Pero si obtener información del mismo cuarto Hokage había sido difícil, ¿cómo se supone que iba a conseguir información de su esposa? En sí, ¿desde dónde podía iniciar? Con eso último, la imagen de Jiraiya llegó a su mente como una opción, pero ya había pasado una semana desde que había salido junto a Naruto en su viaje para traer a la otra miembro de los Sannin. Quizás el sensei del equipo de Naruto. Esa podría ser una enorme oportunidad de saber algo más, pero teniendo en cuenta de que seguía extrañamente fuera de servicio, tampoco era una opción a corto plazo. Recargándose en su asiento, la rubia suspiró. ¿Por qué había tanto secretismo conforme a todo eso? Era más que obvio por la casi nula información que se podía encontrar. Es casi como el clan de Naruto, pensó. Pero, con eso, su cerebro nuevamente se puso en marcha. Y recordando lo que había leído hace demasiados días atrás con respecto a los Uzumaki, le parecía curioso la similitud en el tratar de ocultar un poco la información acerca de ello. Sin tiempo que perder, y buscando aquel libro, lo encontró nuevamente, y leyendo de nueva cuenta, una enorme intriga nació en ella. Se había olvidado por completo acerca de las características que distinguían a un Uzumaki puro, una de ellas, como tal, era el tener un cabello rojizo. Pensando nuevamente en Naruto, este no tenía ese color de cabello, más bien era rubio, pensó. Deteniendo un momento su lectura, las palabras de Asuma nuevamente llegaron a su mente. Él era alto, con una cabellera rubia, aunque no del mismo tono de tu cabello, no podía ser una coincidencia como tal, ¿o sí? La información del cuarto se trató de ocultar, después, la información de aquella segunda mujer Uzumaki se borró por completo, pero ¿por qué a la información acerca de la esposa del primero no le sucedió lo mismo? Ambas pertenecieron al mismo clan, pensó. Aunque había una pequeña espina que se había clavado en ella hasta ese momento, y era justo acerca de las características de los Uzumaki. ¿Era darle vueltas como tal? Lo dudaba mucho. No era coincidencia de que hubiese poca y nula información acerca de dos personas. Después, si lo pensaba bien, era probable que color del cabello también podía darle alguna pista.
Al final, una sola cosa faltaba en todo ese rompecabezas, y era el saber la identidad de aquella mujer. ¿Quién fue? ¿Cómo murió? ¿Por qué se ocultó información de ella? ¿Era probable que esa mujer haya sido la esposa del cuarto? Si era honesta, una tenue intuición iba creciendo más y más en ella, y era con respecto al pasado de Naruto. Todo iniciaba desde su apellido, desde su relación con el que fue, una vez, el sensei del cuarto Hokage, todo podía coincidir. Aunque era muy pronto para sacar alguna conclusión como tal. Debía juntar la última pieza. Con ello, y suspirando, la rubia levantó y tomó la información que le haría falta, saliendo así de la librería. Debía admitir que había días en los cuales se alegraba que no hubiese mucha gente pasando a la florería. Eso le daba tiempo para pensar, sobre todo en un momento como este, en el cual tenía la mente totalmente llena de pensamientos. Con la tarde despidiéndose casi en su totalidad, y con el sol dando su último vistazo antes de ocultarse en el horizonte, la rubia dejó su mandil. La hora del cierre se aproximaba, y era mejor arreglar todo antes de hacerlo. Aunque el sonido de la campana que había en la puerta, el cual sonaba cuando alguien ingresaba en la florería, la hizo mirar en dirección a ello, pero su cuerpo se tensó ligeramente cuando miró a la persona que ingresó. Se trataba de un hombre mayor, el cual portaba un bastón para mantener mejor su equilibrio, además de llevar consigo un vendaje que cubría parte de su rostro. Su presencia no delataba peligro alguno, su apariencia mucho menos, pero había algo con él que simplemente no estaba bien. Bienvenido a la florería Yamanaka, ¿en qué puedo ayudarle? Se escuchó a la rubia. Mirando a su alrededor, el misterioso hombre, después, fijó su vista en Ino. Solamente pasaba a observar un poco, no llevaré nada, no en esta ocasión, dijo. Este hombre, nunca lo había visto, y a pesar de ello, su presencia me genera una incomodidad que nunca antes había sentido, pensó. Bueno, si cambia de opinión en cuanto a llevarse algo, no dude en decirme, comentó. Tras ello, y tras observarlo detenidamente por unos segundos, su mirada se vio nuevamente interrumpida por él, quien se acercó lentamente hasta ella. Siendo la hija de un shinobi tan capaz como Inoichi, no esperaba menos de tu talento para investigar, dijo mientras una gota de sudor recorría su sien, la rubia habló. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó. Aquello había marcado una ligera sonrisa, muy tenue, en el rostro de aquel hombre quien, girando para encarar su camino a la salida, habló. Hay secretos que se mantienen como tal por una razón, no envié a uno de mis hombres por cortesía ya que Inoichi ha sido de mucha ayuda en varias ocasiones para preservar la paz en Konoha, después de todo, el método de interrogación de los Yamanaka es el más efectivo que tenemos para la obtención de información, decía, mientras seguía su camino a la puerta. Entiendo que, como su hija, sabes a lo que me refiero, así que déjame darte un consejo, a veces nuestras narices están mejor pegadas a nosotros, en lugar de encontrarse en sitios donde no les incumbe estar, dijo. En opinión de la rubia, esas palabras habían sonado más como una advertencia que otra cosa, aunque entrando en contacto con uno de sus ojos, una gota de sudor había caído desde su frente, solo para darse cuenta de que el hombre misterioso había desaparecido por completo de la tienda. No sentía ningún chakra a su alrededor. Se había ido. Retomando el aliento por un par de segundos, y suspirando, Ino solamente entrecerró sus ojos en un tono de, se podría decir, leve molestia. Así que definitivamente hay algo gordo detrás, pensó. Y si era sincera, con lo que había sucedido, hacer algo o seguir recopilando información sería un mal movimiento.